Pode sentar. Foi mal. Uy, perdón, es que estaba escuchando algo en el auricular. Mas vocês são lindos. Pero ustedes son re lindos. Bom dia para os brasileiros. Buen día para los brasileños. Buenos días para os que hablam espanhol. É muito massa estar aqui no Maranata. Es muy bueno estar en el Maranata y les quiero decir hoy que Dios va a hablar con ustedes mucho. Tiene un plan para tu vida y ese plan está basado en la palabra de Él. Es impresionante que vivimos en un tiempo diferente, una generación que puede ser conocida como la generación de los auriculares. Y quiero hablar de esto con ustedes, porque cuando vemos la palabra de Dios de la perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo actual, vemos que el pueblo de Dios está perdiendo sus características principales. Yo me llamo Diego, soy pastor y por encima de todo soy hijo de Dios. Así que somos todos hermanos. Somos hermanos. Y todos juntos podemos decir Maranata. Cristo viene. Cuando estoy a hablar con usted a respecto de esta generación, Cuando hablo de esta generación, la generación que oídos tampados, está con los oídos tapados, precisamos comprender tenemos que entender que estamos viviendo en una generación más musical de la historia. uma indicação Y no hay una indicación de eso solo en mi cabeza. Los datos muestran esto. En esta generación es entender que según el informe del Spotify, 578 mil millones de músicos se escucharon solamente en el primer semestre del 2022. Solamente por los usuarios de 18 y 24 años. Así que imagínense que los de 18 y 24 años escuchan 16 mil millones de minutos más que los que tienen 25 y 34 años, por ejemplo. Los jóvenes de los que cuidamos son los que están escuchando mucha música. Y no tenemos problema con esto, pero tendremos que prestar atención en un detalle importante de la palabra. Entendemos que esta generación escucha música muchas veces a partir de los auriculares y con estos instrumentos pasan el día entero conectados con un mundo interior. Y tengo que decirles que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, casi 100 mil millones de jóvenes están con problemas en su audición y no están pudiendo escuchar bien de tanta música que han escuchado en sus auriculares. Una generación que está sorda. Y no están sordos solamente para el mundo, están sordos para Dios también. Y estar sordo para Dios tiene todo que ver con los datos que se presentaron en la pandemia. Si observan en la pantalla aquí, pueden ver que el mercado de la música en la pandemia creció 44%, llegando a un récord en su historia. Durante la pandemia, las personas escuchaban los himnos, escuchaban música de Jesús, estaban todo el tiempo conectadas a través de las músicas con el cielo. Y eso es lindo, es maravilloso saber que las personas están escuchando música para Dios o música de Dios. Pero a mi izquierda, ustedes tienen otra información. En ese mismo periodo, 26 millones de personas dejaron de leer la Biblia. Lo que está sucediendo es que la mayoría de nuestros jóvenes, la mayor parte de nuestros jóvenes está cambiando sus hábitos de meditación, están cambiando la palabra por la música y este es un problema grande para nosotros y para la iglesia. Porque cuando pensamos
esta generación que está llegando a récords de dejar de escuchar la voz de Dios y escuchando la voz de Dios por la música. Tenemos que entender que esta generación es la que estamos cuidando en nuestra iglesia. Y lo que los quiero desafiar en esta mañana em algo muito estranho. es pensar en algo Nós extraño. precisamos ser o povo da palavra, pois essa é a nossa identidade. Tenemos que pensar en la palabra porque esta es nuestra identidad. Solo que nuestra Ela tem generación o fone de ouvido no talo. tiene el auricular muy alto. La música está muy E a Bíblia fuerte está mutada. y la Biblia está A en Bíblia está no mudo. modo silencioso. La Biblia está en modo silencio. Da convenção de Y ese líderes de día de la jovens, conversión de Maranata, líderes de jóvenes Maranata dedicado a la nutrición espiritual, vengo aquí para decirte, joven, que la nutrición espiritual está relacionada a este punto específico. No hay nada más importante que la Biblia. Nada puede sustituirla, nadie ha podido detenerla. Han perseguido a este libro, lo han quemado, han intentado que no llegara hacia ustedes. Está manchado por sangre, no solo del Cordero, sino de los descendientes del Cordero, para que los que tenemos acceso, las personas mueren hoy posiblemente por tener la Biblia. Otros cristianos por el mundo tienen que sacar partes de la Biblia para que la congregación pueda tener por lo menos una parte, una página, porque no pueden andar con la Biblia por todos lados. Pero nuestra generación occidental está lejos de la palabra. Están los que están escuchando las músicas, pero no están escuchando la voz de Dios por la palavra. en la palabra. E nós somos uma geração Y nosotros somos una generación diferente, somos una generación maranata. Y la generación maranata es la generación que quiere ver a Jesús volver en las nubes de los cielos, y solo lo vamos a ver si volvemos y ponemos la palabra de Dios y decimos: Señor, nosotros necesitamos escuchar tu voz por el canal correcto. Necesitamos oír tu voz por lo que realmente es importante, porque si no hacemos esto, muy pronto nuestra generación fracasará en la predicación del Evangelio. Ellen White Elena de White escribió una cosa importante para los cristianos. Parece que ella sabía el mundo en el que estábamos viviendo cuando dijo: la música es el ídolo adorado por muchos cristianos profesos que son observadores del sábado. Nuestros jóvenes han pasado más tiempo con la música, idolatrando un mensaje musical, dedicándose más para ensayar que para estudiar, y no podemos dejar esto suceder porque somos la voz maranata de Dios en esta generación. Yo sé essa realidade é dura. que esta realidad es muy dura. Nós não conhecemos Nosotros no conocemos mundo como hoje. un mundo como el que tenemos Depois que hoy. Steve Jobs inventou o Después que iPod, Steve Jobs inventó el iPod democratizou a y música, Apple democratizó la música poniéndolas en nuestros bolsillos, nossos jovens tenham es común que los jóvenes tengan miles de músicas smartphone en su smartphone e nenhum versículo, nenhum y no versículo tienen ni un versículo na sua mente, en la mente, no seu coração. en el corazón. Não me entenda mal. No me malentiendan, no vine a hablar mal de la Até porque a música, mesma Ellen White que disse hasta porque inclusive Ellen White dice que cuando la música es usada correctamente, es un don precioso de Dios. E agora eu entro na parte Y ahora voy a entrar en la importante da minha parte mensagem. importante del mensaje. E eu vou te dizer o que eu vim fazer Y les aqui. voy a decir lo que vine a hacer aquí. Eu vim te dizer Vine a que decirles o assim diz o Senhor. que el así dice el Señor tiene que ser más grande que el así dice la alabanza. E é por isso Y es por esto que agora a gente vai para a palavra. que ahora vamos a la palabra. Y quiero invitarlos a cerrar sus ojos a donde quiera que estén. E junto comigo orar a Y Deus. conmigo dizendo, orar diciendo: Señor, perdoa-nos, perdónanos, pois temos canções nos lábios, porque hemos canciones en los mas o labios, coração está vazio da pero el palavra. corazón está vacío de la palabra. Senhor, Señor, ayúdanos ayúdanos a pastorear a una generación sorda, uma geração que não tira una seus fones de generación que ouvido, no se saca los auriculares, e que num mundo onde eles estão y que en el buscando mundo a en el eles que mesmos, están buscándose a sí mismos, nós consigamos mostrar podamos o céu mostrarles el para cielo os jovens que para estão los na igreja e jóvenes fora que dela. están en la iglesia y afuera de ella. A convenção Maranata, Senhor,
La Convención Maranata tiene el objetivo de llevar a jóvenes para la misión, para la relación, para la nutrición y para el templo. Y hoy, cuando hablamos de nutrición, pedimos que el Señor nos alimente con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A palavra de Deus diz, La palabra de Dios dice no Salmo 119, en el no Salmo versículo 9, 119, versículo de 9, maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? ¿cómo podrá el joven guardar puro su camino? Poderá guardar puro o seu ¿Cómo el caminho? joven podrá guardar puro su camino? Entienda, en el libro de Salmos E que es el que abre, inaugura la sesión musical en la Biblia. Solo que el salmista tiene una preocupación. En el primer capítulo del Salmo dice, por más musicales que seamos, necesitamos de la palabra. Necesitamos observar la palabra. Él dice esto en el Salmo 1 y dice, el mayor salmo de la Biblia, el capítulo más grande, está dedicado a la palabra de Dios, está dedicado a la meditación en la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Así que cuando paramos para analizar esto, nos empezamos a dar cuenta que hay un Dios en el cielo que quiere hablar contigo y que si estás con tus oídos tapados o si sus jóvenes están con los auriculares en el volumen alto y la Biblia en silencio, Dios no podrá alcanzar el corazón de la juventud fácilmente, porque esta juventud tendrá una fe superficial. Y es por eso que eu preciso exemplificar isso muito claramente que tengo que ejemplificar esto de forma bien clara. Num deserto, en el desierto, de lado estaba Jesús enfrentando su tentación más grande, su desafío más grande. Jesús en el desierto estaba para enfrentar a Satanás, su mayor desafío. Y lo que Jesús usó para enfrentar el desafío más grande de su vida, la palabra. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Pero tengo que decirte una cosa más. Satanás también estaba en ese desierto y él también estaba listo para enfrentar su desafío más grande. ¿Y saben cuál fue el desafío que Satanás usó para enfrentar el desafío más grande de su vida, que era Jesús? ¿Sabe que Satanás tuvo una estrategia? El diablo no usó nada diferente de Jesús. El diablo usó la Biblia. Y me quedo pensando, si Jesús en su tentación más grande usó la palabra, si el diablo usó y enfrentó a Jesús la palabra, ¿por qué nuestros jóvenes todavía no aprendieron que la parte más importante de nuestra vida espiritual es la palabra? Nosotros no podemos enfrentar nuestros desafíos sin usar la palabra. No podemos enfrentar nuestros desiertos sin la palabra. En la palabra de Dios encontramos fuerza, poder, autoridad y todo lo que necesitamos para caminar en el medio del desierto y ser abastecidos por el poder del Espíritu. Tal vez ustedes estén atravesando un desierto y su alternativa sea, puedo poner una música fuerte porque necesito distraerme. No, joven, en el momento que esté en este desafío más grande, arrodíllase, abre la Biblia y deje que Dios hable contigo. Solo que piensa, no, Dios no habla conmigo. Dios no habla conmigo, pastor. Porque cuando hablo la Biblia es difícil. Dejen que les explique algo. Una cosa que tiene que ver con la Biblia. Una cosa que tiene que ver con la palabra. Napoleón Bonaparte dijo que la Biblia no es un libro simplemente. Es un ser vivo que tiene el poder de conquistar sus enemigos, sus adversarios. Uno de estos adversarios era yo. Cuando tenía 14 años, en una crisis de fe, yo no soy de familia adventista. Leyendo la Biblia, buscaba entender las cosas.
E lá não vinha resposta. y no tenía respuestas. E no meu coração eu Y alimentei en mi algo que corazón não era bom. alimenté algo que no era bueno. Eu cheguei a uma conclusão. Y llegué a não una há Deus. conclusión que decía, no es Dios, no hay Dios, y este libro no es sagrado, esto no es importante. Mas foi a própria Bíblia Pero que me la atraiu pra misma Cristo, Biblia foi fue la a que própria me Bíblia atrajo a que me levou de Cristo volta y me para o llevó de caminho que eu nuevo nunca deveria al ter saído. camino al que nunca debería haber dejado. Porque lo que sucede es que muchas veces tenemos un problema. Nuestro problema es que no entendemos que en el mismo libro de canciones de la Biblia, Salmos, nosotros vemos al salmista decir que el placer de él está en la ley del Señor y en esta ley, y él medita de día y de noche. E eu acho impressionante Y essa creo palavra, meditar. impresionante esta palabra meditar, porque cuando pensamos en meditar, estamos presos en una realidad, Esse mundo que nós achamos que en este meditar mundo que tem algo a creemos ver que com uma meditar parada tiene zen. que ver con algo zen. Meditar é algo transcendental. Meditar es algo é ligação trascendental, com es o una, interior. un- Se você colocar una no relación con Google, el na interior. seção de imagens, Si a ven en palavra Google, en la sesión de meditação, imágenes, as imagens que vão aparecer têm a ver las com imágenes essas que coisas eu estou aparecerán mostrando. son las que ustedes están viendo aquí, que imágenes estão relacionadas relacionadas al ser humano intentando conectarse con com o sí seu mismo interior. y con su interior. Não era disso que o autor da Bíblia estava falando. No era esto que el autor de la No Biblia era ese o estaba asunto diciendo, dele. no era el tema. Quando a gente analisa o texto original, Cuando analizamos el texto e a gente vai original até o livro de Isaías, y vamos capítulo al libro de 31, versículo Isaías 4, 31, a gente 4, lê que porque vemos assim que me porque disse o así Senhor, dice el Señor, como leão, como e o filhote do león leão, rugem sobre a sua rugiendo, presa. Assim o Senhor dos así exércitos el Señor de los descerá para ejércitos lutar. vendrá para luchar. A mesma palavra que La misma aparece palabra que no Salmo aparece 1 en para el Salmo meditar, 1 para é a meditar palavra que es la palabra que aparece aparece en 31 para Isaías rugir. 31 para rugir. Meditar Meditar não é uma ação no es tão una interior, acción interior, não é tão passiva, no es tan pasiva. é como um leão rugindo, Es como un em león busca da sua rugiendo buscando su presa. Un león que ruge para capturar, para se alimentar. alimentarse. Quando o salmista diz eu medito, Cuando el salmista dice, medito día y noche, no es que se sienta y se queda pensando, ay Señor, ¿qué puede decir este texto? No, él va a cazar y hace esto de forma violenta. Es como un león rugiente, caçar é um porque instinto de cazar es un sobrevivência, instinto de jovem. sobrevivencia. Si nosotros queremos sobrevivir, caçar, tendremos que cazar. teremos que ir até a palavra Tendremos como que ir a la leão palabra está em como busca un do seu león alimento que mais busca el precioso. alimento más precioso. Nós não precisamos estudar. No necesitamos estudiar la Biblia. Nós precisamos caçar Necesitamos na Bíblia. cazar en la Biblia. E eu fico impressionado porque Y me hoje, quando a gente abre a impresiona Bíblia, e a porque gente cuando olha abrimos pra la lá e Biblia fala, "Ah, hoy eu y não gostei decimos, do que eu li, no me entendi gusté lo bem, que não leí, consegui no captar entendí, nada, no não consegui capté captar nada, É no pude exatamente o ver". mesmo processo Es do el leão, mismo que proceso avança sobre del sua león presa, que va e às sobre su vezes presa y a Só que veces quando o falla. leão falha, ele não deixa, Solo que vou cuando desistir de falla dice, caçar, vou no desistir de importa, voy a viver, agora desistir não de quero mais cazar, no comer. quiero comer más. Não. No. O leão sente ainda mais El fome, león tiene más hambre y tiene más deseo de cazar. Jovens, todos nós, Jóvenes, todos pastores, nosotros, leigos, pastores, líderes, laicos, não líderes, importa quem no você importa seja, quién sea. existem dias que nós olhamos pra Habemos Bíblia, días que miramos a la tentamos ler, Biblia, intentamos mas ela leer parece que y tá parece com que muro está na con frente, a gente não una consegue pared en chegar la lá. frente, Isso é Deus dizendo, y ese es Dios "Cace diciendo, mais, tienes vá que mais cazar atrás, más, busque tienes que seu ir más alimento, atrás de su seja alimento, caçador, tienes que ser un pegue a cazador, escritura e agarren las sobreviva com ela". escrituras y sobrevivan con ella. Você está pronto para sobreviver ¿Está da listo para palavra, sobrevivir de la palabra, caçá-la, para cazarla, para buscar o que Deus tem aqui para dentro, buscar lo que Dios tiene para aquí cavar dentro, mais fundo, para cavar para más, buscar a Deus? para buscar a Dios? Porque essa palavra, Porque esta palabra, segundo Ellen White, según Ellen quero White, que você grave isso. quiero que graben esta parte. Ellen White diz que a Ellen White vida dice que la vida espiritual de alguien precisa ser mantida tiene que ser mantenida por la comunión con Cristo a través de la palabra. A Y mente ella dice, precisa la deter-se mente nela, tiene que parar en o ella, coração el corazón dela encher-se. tiene que llenarse de ella. E essa palavra encher-se, Y esa pra mim, palabra, llenarse, es muy ela é fuerte, muito forte. es muy fuerte. E ela se tornou ainda Y mais se forte pra convirtió mim en quando algo eu cheguei más nesse fuerte estádio. cuando llegué a este estadio. Quando eu olhei para esse lugar, Cuando miré este lugar y pensé, Dios, como é importante cómo es importante todas las veces que algo sucede con lo que sucede en este estadio siempre es un juego de fútbol que sucede aquí.
Se tem uma coisa Si hay una que cosa não combina, que no é combina, vazio. es el E eu não vacío. estou falando das Y no estoy cadeiras. hablando de las Eu estou falando de sillas. artefato Estoy hablando de una Brasileiros cosa que usan. los brasileños usan, que hispânicos usam, que los hispanos mas usan. que eu sou péssimo com ele. Pero yo soy muy malo Já con que a gente eso. está na convenção Y ya Maranata que estamos en estádio, Maranata, en un estadio, eu preciso falar com você sobre a bola. tengo que hablar con ustedes sobre esta pelota. Sabe qual é a minha preocupação? ¿Saben cuál es mi preocupación? Eu levantei a Bíblia várias vezes. Que ela não levanté foi la Biblia aplaudida. varias veces y nadie aplaudió. Nós temos paixão pelo futebol. Tenemos pasión por el fútbol. El sudamericano por muito tempo pelean buscando mucho ser tiempo campeão intentando da Copa ser América, campeones de la buscando Copa classificação América, na Copa do Mundo. E buscando la nós não somos clasificación. apenas a Y no geração somos que largou solamente a la Bíblia pelo fone generación de ouvido, que dejó nós la também Biblia somos por a los geração que auriculares. largou Somos a Bíblia también los que por esse largamos la estádio, Biblia por este pelo que estadio ele y representa, por lo que pelo esporte. representa, por el Mas não é deporte. sobre isso que eu vim Pero falar. no vine a hablar Vim falar sobre a eso. palavra encher. Vine a hablar sobre la palabra Porque llenar. se você for jogar bola, Porque si ustedes van a jugar a la ela pelota estiver assim, y estuviera así, seca, seca, sin Murcha. aire, ela não vai desinflada, servir para nada. no va a servir para nada. Deixa eu te explicar melhor. Déjenme explicarle un poco mejor. Imagine que essas duas bolas Imagínense que estas dos pelotas são feitas do mesmo material. están hechas del mismo Elas material. são completamente Están idênticas. totalmente idénticas. Completamente idênticas. Completamente feitas pelo idénticas. mesmo fabricante. Hechas con el mismo Elas têm o fabricante, mesmo material tienen sintético. el mismo material Elas sintético, foram feitas para se serem hicieron iguais. para ser iguales. A diferença La é que uma diferencia delas es que está una de vazia. ellas está vacía E quando eu pego uma bola vazia y cuando yo tengo una pelota e eu atiro ela vacía no chão, y la tiro e al eu lanço ela piso violentamente contra o chão, y la lanzo violentamente contra el ela piso, fica lá. ella se queda ahí. Só que se eu faço a mesma coisa Solo que si hago lo com mismo uma bola, con una pelota idêntica idéntica en esencia, mas que está cheia, pero que está llena, sabe o que acontece com ela? ¿sabe lo que sucede con ella? A bola volta para o alto. La pelota vuelve para Deixa eu arriba. tentar te explicar melhor. Déjenme intentar explicar un poquito Quando mejor. o diabo tentar pegar a Cuando sua el vida, diablo intenta Cuando él intenta llegar a destruir su vida, você, intenta quando ele destruirlos, tentar acabar cuando com intenta você, terminar fazer con com que você ustedes, sinta um lixo, hacer e que se atirar você no sientan chão, mal y quando ele dejarlos en tentar el destruir a sua piso, vida cuando los quiere diversas formas, destruir de com os muchas planos satânicos formas, que ele tem con para cosas acabar com satánicas você. que tiene para terminar con Intenta ustedes. colocar Él você no intenta chão, poner a joga ustedes você no en chão, el mas sabe o que piso, acontece pero com ¿saben lo você, que jovem? sucede con ustedes, jóvenes? Você volta para o alto Ustedes porque vuelven esse é a seu subir lugar. porque este es su lugar. Se você está cheio, Porque você si volta están pro alto. llenos, vuelven a Vazio, subir. fica no Vacíos, se quedan en el piso. E agora se o diabo tenta Y ahora, si el diablo intenta destruir su vida con más fuerza todavía, intenta destruirlos con más intensidad ainda mais força, y usa más fuerza, ¿sabe lo que sucede? você vai mais alto. Ustedes van más alto todavía. E quanto mais dura Y é a cuanto superfície, más dura es la superficie, cuanto más difícil es la situación, se você está cheio da si ustedes palavra, están como llenos disse de la Ellen White, palabra, como dice Ellen White, o diabo não vai conseguir el destruir diablo no va a poder destruir su vida. porque você foi feito Porque pro ustedes alto. fueron hechos para lo alto, ustedes fueron hechos para estar en los lugares más altos. Y esta pelota me dice que si estoy lleno, O diabo não vai conseguir me deixar no chão. el diablo no va a dejarme en el piso. A maior evasão La evasión más grande de la iglesia adventista del séptimo día son los jóvenes. a maior evasão. As pessoas que mais Las saem da personas igreja que são más nossos salen de la jovens, iglesia são son los nossos amigos, jóvenes, son sus amigos, são meus amigos. son mis amigos. E sabe o que me dói? Y ¿saben lo que más duele? É saber que eles Es saber que podrían estar llenos de la palabra y aguantar al diablo yendo contra ellos con todo. Mas eles estão com fone Pero de ellos ouvido, están con su auricular pra palavra, y sordos para la palabra. Ellos no van a cazar más en la palabra, no intentan sobrevivir de la palabra y fallan y mueren por no estar llenos pelo amor de Deus, del amor de Dios. Maranata.
Essa não é uma convenção para você Esta no es conhecer una uma galera convención fantástica de para outros países. conocer a gente de otros países. Eu não saí de Sergipe. Yo no salí de Sergipe, de donde vivo, de mi pueblo, una tierra linda. Un beso para ellos. Eu não saí de lá Yo no pra salí vir de ahí aqui, para pra me venir encontrar aquí, com para encontrarme con pessoas. Eu vim ter um personas. encontro com Vine a Cristo tener un encuentro através con de Cristo a través de personas. pessoas. Argentina, Argentina, Bolívia, Bolivia, Chile, Chile, Equador, Ecuador, Peru, Perú, Paraguai, Paraguay, Uruguai, Uruguay, Brasil, Brasil, todos nós todos nosotros somos Maranata. somos Maranata. E ser Maranata é Y ser Maranata es estar lleno de la palabra. Ser Maranata é Ser Maranata es estar lleno del Espíritu. Ser Maranata Ser Maranata é estar com Deus, es dentro estar de con você. Dios dentro de ustedes E não deixar que y no nada te dejar que ensurdeça. nada te ensordezca. Não deixar que nada No ensurdeça dejar você que com nada relação à voz los de Deus. ensordezca a la voz de Dios. Porque quando está aqui a gente Porque grita. cuando estamos aquí gritamos. Não tem tristeza aqui No na hay multidão. tristeza aquí en la multitud. Mas lá na sua barraca, Pero quando allá os en seus su fracassos carpa, cuando revisitam a sus sua mente, fracasos vuelven a su mente. quando você se entristece, Cuando quando están você chora, tristes, cuando o diabo lloran, está cuando el dizendo, diablo está ahí diciendo, en la convención estaban súper bien, ahora no está pudiendo. Intentan dejarlos en el piso y si están vacíos, ahí se quedan. As lágrimas, elas Las lágrimas no paran. E o único instrumento Y el único instrumento é a Bíblia, Maranata. É que tenemos para vencer al enemigo es la Biblia, es la palabra. a palavra que La é viva. palabra es viva, que es poderosa. Pastor, Pastor, ouvir a voz de Deus. quiero escuchar la voz de Dios. Abre la Biblia. No, pastor, no está entendiendo. Quiero que Dios me hable en el oído. Lee la Biblia susurrando. Ah, pastor, eu quero que Deus Ah, fale pastor, alto quiero comigo. que Então, Dios leia me a Bíblia hable gritando. fuerte. Entonces lee la Biblia gritando, pero la voz de Él está aquí, Maranata. A voz dele está aqui La voz de Él está aquí para falar comigo para hablar conmigo e com você. y contigo. Os salmos que lemos El salmo que leemos foram extraídos de fueron partes extraídos de musicais da Bíblia, partes de música de la Biblia, mas são palavra. pero son palabra. Jovem, continua escutando música, Jóvenes, continúan escuchando música cristiana, los ayudará. mas o que vai te sustentar Pero é lo a que te va a Bíblia. sustentar es la Biblia. Não é o sermão do pastor, No es el sermón del pastor, não são as palavras no son dos las melhores, palabras de los mejores. No, é a palavra do es la melhor. palabra del mejor. A geração fone de ouvido La generación de los corre um auriculares sério risco, tiene un riesgo muy grande, porque uma geração porque es una que está surda generación para a que está palavra, sorda a la palabra logo estará muda para comunicar. y o estarán evangelho. mudos para comunicar el Evangelio. Maranata, sabe por qué? Maranata, ¿saben por qué estamos aquí? Es para llenarse de la palabra, para llevar la palabra, para transbordar la palabra para todas las personas que necesitan en cualquier lugar de Sudamérica, en cualquier lugar de este planeta, en cualquier lugar donde hay un pecador. Cuando nos llenamos de la palabra, escuchamos la palabra, leemos la palabra, cazamos en la palabra, sobrevivimos de la palabra, tenemos nuestra identidad basada en la Biblia para que todos reconozcan al Dios de la palabra. Hoje é dia de nutrição. Hoy es el día de nutrición. Hoje é dia de sair. Hoy es el día de salir de aquí con la panza llena, pero no de un sermón, sino de su Biblia. Você quer escutar a voz de Deus? ¿Quieren Maranata? escuchar la voz de Dios, Maranata? Quer ouvir a voz de Deus? ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Tira tua Bíblia do silencioso. Saquen su Biblia del modo de silencio. Desativa o modo silencioso da tua Bíblia. Desactiven el modo silencio de su Biblia. Ouve Deus falar com você. Escuche cuando Dios habla contigo.
E a gente vai fazer isso mais Y uma vamos a vez. hacer eso una vez más. Eu quero que você pegue sua Bíblia. Quiero que agarren sus Biblias. E eu quero que você abra ela onde der na telha. Y quiero que abran a donde sea. Não é aquele negócio, ah, dedinho. No es, el dedito ahí. Procura na tua mente. Busquen en su mente. Qual é a frase favorita ¿Cuál es de la Deus pra frase favorita de Dios para ti? você? Abre lá. Abre ahí. É o seu versículo. Su É versículo o seu primeiro alimento. es tu primer alimento. É o começo da sua história. Es el comienzo de tu historia. Eu não quero fazer parte da geração do fone de No ouvido. quiero ser parte de la generación del Geração auricular. ensurdecida. Eu quero fazer parte Generación da que no, geração que tá buscando a Deus no na palavra. escucha. Quiero ser parte de la generación que busca a Dios en la palabra. E Maranata, a gente vai fazer Y silêncio Maranata, agora. vamos a hacer silencio ahora. E você vai pedir, Deus, fala Y comigo. ustedes van a pedir a Dios que hable por su palabra. A voz de Deus é mais linda que a minha. La voz de Dios es más linda que la mía. É a voz mais Es la linda que eu voz já ouvi. más linda que ya escuchamos. Foi por essa palavra que eu virei um Por essa jovem adventista. Palabra me convertí en un joven adventista. Quando eu conheci essa igreja, Cuando eu tinha conocí esta 17 anos. iglesia, yo tenía 17 años. Eu nunca fui uma criança adventista. Nunca fui un niño adventista. Essa palavra fez de Esta mim um jovem palabra adventista. me hizo un joven adventista. E ela pode não me fazer mais jovem, Y puede ser que no sea más joven, porque o tempo passa. porque el tiempo pasa. Mas mesmo que eu não seja um jovem, Pero aunque no sea un joven, eu sempre vou ser um adventista. siempre seré adventista. Por causa dessa palavra. Por esta palabra. Deus falou com você? Dios habló contigo, Não através de mim, no por mí. através daqui. Ele falou com você? Habló contigo. Talvez você tenha dito, não, pastor, eu tentei, Tal mas vez digan, no, pastor, intenté, não. pero Eu no. abri e ele não falou. Abrí, pero no me habló. Caça, Empieza a cazar, busca, busca procura. E enche-se da palavra. y llénse de la palabra. No dia da nutrição, En el día de la nutrición, os jovens adventistas los são jóvenes chamados adventistas son llamados a exaltar a palavra. a exaltar la palabra. Você pode ficar em pé junto comigo e levantar sua Pueden Bíblia. ponerse en pie y levantar sus Ah, ela Biblias está no meu conmigo. celular. Ah, está en mi celular. No importa, No levanta o importa, celular, levante consagra su ele. celular. Consagra tu celular. Está precisando mesmo ser consagrado. que lá Está não só tem necesitando Bíblia, consagrado porque no es solo la Biblia que tienen en el celular. não. Esse é o povo da Bíblia. Este es el pueblo de la Biblia. Esse é o povo do livro. Este es el pueblo del libro. Esse é o povo de Deus. Es el pueblo de Dios. Esse é o povo da palavra. Es el pueblo de la palabra. Feche seus olhos, Senhor. Cierren sus ojos. Señor, tu palabra está en nuestras Mas manos, ela precisa estar no pero nosso necesita coração. estar en nuestro corazón. Precisa estar na nossa Tiene que mente. estar en nuestra mente, tiene que estar dentro de nosotros. Enche-nos e Llénanos que a gente esteja y sempre haz cheio que estemos siempre llenos com a tua palavra. con tu palabra.
Ensina a gente a caçar, Senhor, para que a gente possa sobreviver. Y que podamos cazar para poder sobrevivir. Nos faça sempre o povo da palavra. Siempre haznos el pueblo de la palabra. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Valeu, Maranata! Gracias, Maranata.